Pues muy buenos días de nuevo. A Ana y a mí nos toca el gran reto, ¿no?, de moderar esta mesa después de la gran Antonella Broglia, comoderada por Silvia y Patrick, que han estado fenomenal. Ha sido una mesa maravillosa y bueno, esperamos estar a la altura, hacerlo desde luego en clave de ilusión, ¿no?, de compromiso, con mucho entusiasmo, que yo creo que es lo que ha quedado claro esta mañana, ¿no? Ese chute de energía del que hablaba Antonella, el enfoque positivo y en clave de agradecimiento, ¿no?, que no habíamos tenido ocasión como directoras de ambas fundaciones, Ana y yo, de dar las gracias muy rápidamente a los que estáis online, ¿no?, a los asistentes también en persona, a los que habéis aguantado estoicamente hasta aquí. Gracias de corazón. Gracias a ambos equipos, al equipo de la Fundación Fernando Pombo, que ha hecho un trabajo maravilloso, Elena, Patri, Cassandra, todo el equipo, de verdad, muy unidos también con el equipo de la Fundación Pro en España, y en especial menciono a Marta y a Angélica por el trabajo y el cariño, ¿no?, de todos estos meses, el esfuerzo, la paciencia, etcétera, haciendo posible un resultado, como veis, maravilloso. Y, como no, gracias a este plantel, ¿no?, de primerísimo nivel de ponentes. Es un lujazo haber trabajado con vosotros estas semanas para preparar esta mesa, ¿no? Y yo, para empezar, vamos a ser muy breves, Ana y yo, el tiempo es vuestro, reiterar el orgullo, ¿no? Año tras año mejor, el orgullo que es organizar estas jornadas. Esta mañana me parece que ha sido sumamente enriquecedora y para mí han quedado claros dos mensajes, ¿no? Se ha puesto de manifiesto, ¿no?, muy, muy claramente lo que somos, ¿no?, como plataformas colaborativas, desde la riqueza que aporta cada cual, que lo decía Silvia, y en igualdad. Y luego el ser palancas jurídicas, ¿no?, que no sean obstáculos, sino el que seamos palancas verdaderamente, ¿no?, de transformación social, con el trabajo que hacéis cada uno, ¿no?, entidades sociales, mundo académico, abogacía, pero con el centro, el corazón, desde luego en la Fundación Pro Bono España, en las entidades del tercer sector, ¿no?, que es por quienes estamos aquí, que sois quienes estáis, ¿no?, en el tú a tú, en el trabajo con las personas mayores. Pero, como bien se ha dicho antes, esta es una responsabilidad que nos concierne a todos, sin ninguna duda. También lo decía Antonella, ¿no?, somos el momento de la historia en que más generaciones conviven y menos conectados estamos, ¿no? Yo creo que tenemos una responsabilidad enorme y una oportunidad, lo veo en términos muy positivos, de contribuir a un cambio muy, muy, muy necesario, ¿no? Y ahí la abogacía, ¿no?, con ese cambio de mirada hacia una mirada más social, más intergeneracional, ¿no? Yo creo que se ha dicho muy claramente y se ha visto en esos proyectos, tenemos un papel especialmente relevante, ¿no? Y de eso va todo esto, de lograr, ¿no?, que el derecho se adecue, se adapte a los tiempos, de eliminar, ¿no?, lo decía antes también Ignacio, barreras estructurales, que son muchas, múltiples. Y en esta mesa, además, queremos hablar un poco más, ¿no?, de cómo hacer para desarrollar normativas que contemplen mucho mejor, de manera mucho más precisa, ¿no?, esos diferentes factores y situaciones, ¿no?, que generan vulnerabilidad. Y a eso es a lo que vamos a ir. Así como en la primera mesa queríamos que os fuerais, que fuera muy práctico, ¿no?, que os fuerais con ideas palpables de proyectos, de guías en diferentes materias, ¿no?, en materia de soledad no deseada, en materia del impacto de la normativa en los derechos de las personas mayores. Hemos hecho todo lo posible porque fuera un abanico muy, muy amplio para que, insisto, recurráis a nosotros con todo lo que tengáis en materia jurídica. En esta sesión nos queremos centrar y, como decía Ana, ¿no?, meter el dedo en la llaga en los retos sociojurídicos a los que se enfrentan las personas mayores, en el concepto de vulnerabilidad, que es un concepto impreciso, ¿no?, muy, muy vago, ¿no?, muy abstracto, que no está lo suficientemente determinado en la normativa, y hay mucho trabajo que hacer, y de eso vamos a hablar no solo en lo relativo a personas mayores, ¿no?, y Jorge nos va a ilustrar con todo el trabajo que se está haciendo en diferentes maneras, ¿no?, y formas de plantear la vulnerabilidad. Y luego, por supuesto, cerrar con el enfoque de colaboración, en la necesidad de trabajar conjuntamente para identificar los factores que generan vulnerabilidad y también para desarrollar soluciones, ¿no?, soluciones que tienen que ser, como bien se ha dicho esta mañana, mucho más completas e integrales, ¿no?, desde la transversalidad. Y Ana sigue con un poco la idea de esta sesión. Bueno, pues como también decíamos al principio, para ambas fundaciones es fundamental la colaboración, como todos sabéis. No voy a insistir en ello. Nosotras no somos como Antonella, pero intentaremos poner nuestro estilo en esta charla, en la que, bueno, pues hemos reflexionado mucho. Cada año pensamos de qué tenemos que hablar el año que viene, ¿no? Hemos hablado de mujeres, hemos hablado de discapacidad. Este año decidimos, lo teníamos claro, que queríamos hablar de personas mayores, pero claro, ni todas las personas mayores están en situación de vulnerabilidad. Quizá que a algunas personas se les dé una
ventaja, vamos a llamarlo así, ¿no? Puede poner en situación de vulnerabilidad a otros. ¿Cómo abordamos esto de una forma rigurosa, como nosotros queremos ser? Que para eso somos juristas. Estas son mesas en las que queremos explorar sobre nuestros propios sesgos, saber a dónde vamos y con eso, bueno, pues ser mejores, ¿no? Ser mejores como organizaciones, ser mejores en nuestra forma de abordar los temas y al final tener espíritu crítico, ¿no? Entonces, Leire y yo dando vueltas a cómo podíamos hacer esto, bueno, pues pensamos que estas 4 personas eran las que era adecuado que escucharais todos hoy para que, bueno, pudierais compartir como nosotros ya hemos hecho su gran conocimiento, ¿no? sobre este tema y, bueno, pues vamos a intentar moderarles, aunque the floor is for them. Jorge García Andrade es una persona a la que yo he tenido la oportunidad de conocer en el Consejo Asesor de la Asociación Española de Fundaciones. Luego, como casi todo lo que pasa en la vida, tienes vínculos diversos. Resulta que tiene un contacto importantísimo con una persona importantísima también para nuestra fundación, que aquí está, que es Berta Martín, y que es un gran experto como catedrático de Derecho Administrativo en vulnerabilidad. ¿Se puede alguien especializar en vulnerabilidad? ¿Saber mucho de eso? Pues sí. Con lo cual podemos hablar con propiedad de todo lo que él sabe. Tenéis su currículum completo en la página web, no quiero entretenerme. Blanca Narváez, aparte de haber dirigido muchas empresas, haber sido directora financiera, venir del mundo de las finanzas, ha estado en Junior Achievement muchos años y desde hace ya unos cuantos también dirige nada más y nada menos que la Fundación de la Mutualidad, que ya ni siquiera se llama Mutualidad de la Abogacía, es la Mutualidad. Una entidad que nosotros tenemos la suerte de conocer muy bien y que tiene unos proyectos absolutamente impresionantes que nos van a ayudar. Y me gustaría, Leire, que presentaras, por favor, a Emilia y Aice. Bueno, pues por este lado tenemos a Aice Trueba, que es cofundadora, ¿no? Ahí está Edu Fierro también, de la asociación Cubu Inclusión Social, una entidad pequeñita pero con sueños enormes y que además conoce bien, ¿no?, el poder del derecho para impulsar su misión. Además son del País Vasco, con la cual ahí me cuesta, ¿no?, ocultar un poco mi predilección, mi origen. Hacen un trabajo maravilloso, ¿no? Os lo van a contar ellos mismos y además conocen bien, ¿no?, cómo, insisto, el poder del derecho puede hacer por ayudar, ¿no?, el trabajo que hacen maravilloso para promover, ¿no?, la convivencia intergeneracional. Y luego Emilio Moyano, que está ahí, de nuevo por parte de CMS Albiñana y Suárez de Lezo. La verdad es que no había preparado esta presentación, pero me parece que, aparte de lo que hace, ¿no?, como counsel de Derecho Procesal en el despacho, tiene un pasado, ¿no?, como juez sustituto en la jurisdicción penal y además como profesor, ¿no?, de Derechos Humanos, de Teoría del Derecho en la Carlos III y que fue profesor mío, ¿no?, en aquel momento, con lo cual os podéis imaginar la ilusión que me hace que esté aquí hoy compartiendo toda su experiencia y toda su implicación en proyectos, ¿no?, que es enorme. Ha llevado muchos ya en la Fundación Pro Bono España, en que además de trabajar como abogado es coordinador pro bono del despacho, ¿no?, de la Fundación, con lo cual creo que nos puede dar una visión muy, muy completa de lo que desde la abogacía se puede hacer en este ámbito, para cerrar. Pues vamos allá. Bueno, Jorge, aquí todos hemos utilizado, no las he contado, que iba a haber ido con un tic de estos, ¿no?, las veces que hemos dicho vulnerable, vulnerabilidad a lo largo de la mañana, ¿no?, y quién la ha definido. Nos hemos atrevido, no nos hemos atrevido, ¿no? O sí, nos gustaría mucho que nos ilustraras, nos plantearas la cuestión, ¿no? Por favor. Sí, muchas gracias, Ana. La idea que puedo trasladar es desde el punto de vista más jurídico. Lo digo porque la idea de la vulnerabilidad ha irrumpido desde hace años con mucha fuerza, no solo en el campo del derecho, también en el ámbito de las organizaciones sociales, en la propia sociedad, etcétera. Y en el campo del derecho está aún pendiente de definirse. Las leyes, no existe una definición legal general. Si nos vamos a las normas, lo usan con sentidos distintos, cada una incorpora requisitos distintos. Pero en un grupo de investigación en el que hemos trabajado hemos identificado al menos 2 acepciones que yo creo que son las que se están manejando en esta jornada. Una más amplia, que tiene sobre todo su origen en el derecho de Estados Unidos, donde las políticas sociales no están tan desarrolladas, y ahí se utiliza para designar aquellos colectivos, subrayo esta idea, la de colectivos, que para los que se identifica por unos rasgos comunes, en este caso pueden ser las personas mayores, para los que se pide una determinada acción pública. Se quiere que intervengan los poderes públicos normalmente para llevar a cabo las que ellos denominan políticas antidiscriminatorias o de discriminación positiva, esto es, que reciban algún determinado apoyo.
Está muy desarrollado, como digo, en Estados Unidos, pero en el derecho español también contamos con ejemplos en diversas normas. Para que no sea tan abstracto, he traído algún ejemplo, si te parece. Uno de ellos es la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de hombres y de mujeres y hombres, ¿no? La Ley Orgánica 3/2007, cuyo artículo 14 apela a los poderes públicos para que intervengan, es esta idea de medidas antidiscriminatorias para que intervengan teniendo en cuenta la consideración de singulares dificultades en que se encuentran las mujeres, y dice, de colectivos de especial vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, mujeres migrantes, niñas, mujeres con discapacidad, mujeres mayores, viudas, y luego añade otro concepto, que es las que han sido objeto de maltrato, que justo es la otra acepción. El derecho las trata homogéneamente. No quiere decir que sean grupos homogéneos, sino que por su consideración o de mujeres o de migrantes, etcétera, las aborda conjuntamente para adoptar políticas antidiscriminatorias. Otro ejemplo lo tenemos muy relacionado con los casos que se han expuesto antes en la normativa sobre servicios de pago, que se modificó recientemente a raíz de un informe del Banco de España en el que se señalaba que las personas mayores y personas con discapacidad tenían dificultades para acceder a los servicios bancarios, se les podía estar produciendo una exclusión financiera. Entonces se adoptó una modificación del decreto ley que regula esta materia, el 19 de 2018, de manera que los proveedores de servicios de pago no podrán cobrar comisiones por la retirada de efectivo, dado que pueden utilizar menos las transferencias, la banca digital, etcétera, a los mayores de 65 años y personas con una determinada discapacidad. Como veis, se los trata homogéneamente. Este es el concepto más amplio de vulnerabilidad que hemos detectado y que se ha traído en general de Estados Unidos, pero no es el más frecuente. De hecho, el que más se ha extendido en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestras leyes, surge sobre todo a partir de las dos crisis económicas de este siglo, la financiera y luego la derivada de la pandemia, y es una acepción mucho más reducida que no aborda la vulnerabilidad desde como un colectivo tan genérico, sino que atiende a las situaciones individuales de determinadas personas, que eran algunos de los aspectos que señalabas en tu primera intervención. Son los ejemplos que se han citado también de leyes de protección de arrendatarios para paliar o demorar los desahucios, deudores hipotecarios respecto a los lanzamientos, incluso ocupantes de viviendas sin un título legal para ello, en materia de pobreza energética, etc. En estos casos, las normas no toman el colectivo en su conjunto, sino que individualizan la situación de estas personas y, en consecuencia, no basta la norma por sí sola para saber quiénes están incluidos. No es, como ponía en el ejemplo de las personas de más de 65 años, en cuanto que no se les podrán cobrar comisiones bancarias por retirada de efectivo, etcétera, sino quienes se encuentren en una situación de especial desamparo, de inadaptación a las medidas generales que adopta el Estado social o de bienestar en las sociedades europeas. Son personas que, incluso contando con este derecho, que es mucho más tuitivo que, por ejemplo, en Estados Unidos, incluso con estas normas no llegan a alcanzar las condiciones que consideramos imprescindibles en una sociedad avanzada. Lo que hace la identificación de estas personas sirve precisamente para aplicarles un derecho algo diferenciado, un derecho que se separa de la regla general. Esto es, no se produce el desahucio en las mismas condiciones que a las demás personas, no se produce el desalojo, no se les puede interrumpir el suministro de servicios esenciales, domiciliarios, etc. Creo que es un buen ejemplo, con esto concluyo, Ana, un buen ejemplo de esta normativa, aparte de los casos que he explicado antes, la modificación que se ha introducido en materia de consumidores y usuarios. Es una normativa muy propia de los estados sociales, esto es, se dicta con carácter general para procurar una protección a quien se considera que está en una situación de inferioridad de condiciones respecto de las empresas, etcétera, y en los últimos años se ha entendido que incluso estas medidas de carácter general no eran suficientes para determinadas personas y sobre la idea de consumidor
se ha introducido el concepto de consumidor vulnerable, solo para aquellos casos en los que se advierte, se constata una especial desprotección. Para poder identificarlos, a diferencia de lo que pasaba con el concepto general, entonces ya hace falta que entren en juego los servicios sociales de las comunidades autónomas, los tribunales cuando se plantea un determinado caso, entidades colaboradoras de la administración pública que certifiquen la situación de especial desamparo, desprotección, etc. Estos son los dos grandes conceptos que se están empezando a delimitar y nuestro ordenamiento jurídico maneja los dos. Entonces, yo creo que lo que es importante es saber en cada caso concreto con cuál tenemos delante, cuál estamos manejando. Un reto. Creo un reto como forma de abrir, sin duda lo hablábamos mucho, ¿no?, cuando preparábamos esta mesa y el reto hoy lo tenemos también en aterrizar en personas mayores, ¿no?, que el reto se lo trasladamos a Emilio, ¿no?, en esa doble acepción, un sentido más amplio, ¿no?, por colectivos que vienen de Estados Unidos, pero que también se está viendo, ¿no?, en derecho europeo y en España, y esa forma o esa aplicación más individualizada, ¿no?, de las normas sectoriales al caso concreto, cómo se aplica, ¿no?, al ámbito de las personas mayores en situación de vulnerabilidad. Y yendo un poco al grano, ¿no?, al kit de la cuestión, ¿es la edad per se un factor que genera vulnerabilidad? Voy a intentar estar a la altura del reto. Vamos a ver, yo creo que no. O sea, decir, la primera respuesta directa es no. Yo creo que no se puede identificar edad avanzada o personas mayores con vulnerabilidad per se. Es decir, no son la circunstancia de ser una persona de edad avanzada, sino las circunstancias personales, los condicionamientos personales de cada individuo. Cierto es que hay determinadas circunstancias que son más recurrentes en la edad avanzada, pues el deterioro físico, cognitivo, depende de la edad en la que uno esté, pero habrá muchos casos. Es una cuestión especialmente casuística y además que dependerá de los factores que sí producen vulnerabilidad, factores económicos, factores sociales, el edadismo, la discriminación, el desempeño, la suerte que hayamos tenido en la vida para terminar nuestros días con una mejor capacidad económica, nuestra formación. Habrá una serie de factores que yo creo que sí son los determinantes de las situaciones de vulnerabilidad. De hecho, el problema de identificar colectivo de personas mayores con vulnerabilidad es un producto, es el resultado del edadismo entendido como una política de discriminación por razón de la edad. Es decir, esa identificación es la que entiendo que desde el punto de vista jurídico es especialmente peligrosa, porque al final lo que se hace es victimizar un colectivo identificándoles con una serie de estereotipos que les quita autonomía, que les incapacita. Es una especie de incapacitación de las personas mayores. Entonces, creo que no tiene sentido y que además es especialmente peligroso. Y además yo creo que las convenciones internacionales han mutado y han transformado el sistema jurídico en algo distinto. Es decir, el nuevo sistema de derechos humanos, la forma de entender contemporánea de los derechos humanos, ha supuesto un cambio. Es decir, ya no es la idea de autonomía para otorgar derechos. Se otorga derechos a las personas que aspiran a autonomía, a los adultos, a los mayores y con una determinada formación, sino es todo lo contrario. Damos autonomía a través de los derechos. Es decir, todo lo que es dignidad humana, que es la fuente de los derechos, se articula a través del concepto de autonomía. Las convenciones internacionales, derechos del niño, derechos de las personas con discapacidad del 2006, la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores y la futura Convención Internacional de Naciones Unidas, esperemos que vaya por esa línea y seguro que va por esa línea. Hay que hacer a las personas autónomas y si no tienen autonomía, a través de los derechos, a través de qué lo van a tener, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Esta premisa de la autonomía es el criterio a la hora de medir de la calidad de un buen sistema jurídico que trabaje en contra de la vulnerabilidad. Fundamentalmente en tres ámbitos. Yo creo que son tres ámbitos jurídicos en los que una persona, si nos centramos en el colectivo de las personas mayores, disculpadme la contradicción de hablar de colectivo de personas mayores, hay tres dimensiones, ¿no? Es como las personas mayores. Cuando digo personas mayores afectadas por una situación de vulnerabilidad. Personas mayores en cuanto a sujetos de derechos. Segunda dimensión, personas mayores en cuanto a víctimas de discriminación o de algún delito por razón de la edad. O personas mayores como sujetos del procedimiento judicial a través del cual se articula la defensa de los derechos, ¿no? Personas mayores como sujetos de derechos. Aquí las entidades del tercer sector es los que hacéis la gran labor en la que os podemos ayudar desde los despachos, pero realmente sois vosotros los que difundís, explicáis cuáles son los derechos que tienen, porque el primer paso es saber qué derechos tiene uno, ¿no?
y una obligación que impone ahora a los abogados la nueva ley de derecho de defensa es, precisamente los abogados tenemos la obligación de explicar a las personas que son nuestros defendidos de una manera accesible cuáles son sus derechos. Y en el caso de que haya una persona mayor en situación de vulnerabilidad, explicarle, igual que haríamos con un menor o igual que haríamos con una persona que tiene discapacidad, si es que está en situación de vulnerabilidad. Si no, no hay nada que explicar de forma distinta. Si mi cliente tiene 80 años pero es abogado, no tengo nada que explicarle, ¿no? Segunda dimensión, víctima, persona mayor como víctima. Muy rápido, la ley 15/2022 prohíbe la discriminación por razón de la edad y toda la dimensión que tiene la ley. Y luego, el Código Penal, víctima de delitos, el agravante genérica y el agravante específica. Y por último, persona mayor como sujeto del proceso. Aquí me gustaría hacer referencia específica al artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 7 bis, que es tras la reforma operada por el Decreto Ley del 23, por la ley, el Decreto Ley del 23 establece una serie de adaptaciones y de ajustes razonables para aquellos mayores que lo necesiten. Establece 2 edades de diferencia, 2 cortes de edad. A partir de los 65 años, los mayores pueden interesar del juzgado que se adapte el procedimiento, las comunicaciones, las notificaciones, las explicaciones, las comparecencias se adapten a una determinada explicación, siguiendo un poco la idea de accesibilidad universal. Esta edad, mayor de 65 años, digamos que es potestativo de alguna manera o está solo en la capacidad del mayor solicitarlo, pero se establece un rango de edad superior a partir de los 80 años en los que no hay una presunción iure et iure, pero casi, de que la persona va a poder estar en una situación de mayor indefensión y, por tanto, no solo lo va a poder pedir él, lo puede pedir él sin ningún problema, pero también lo podrá acordar el Tribunal de Oficio. En definitiva, una serie de ajustes razonables que son muy sensatos. Quizá aquí entramos en la contradicción de si es porque es por razón de la mayor edad o no, y que esto también debería afectar a otros colectivos. Es que en realidad lo bueno de la reforma es que afecta no solo a personas con discapacidad, sino también a otros colectivos, a menores, etc. Entonces, yo creo que en este sentido la reforma es muy buena porque pone los puntos claves sobre la dificultad de ejercitar tus derechos en el proceso y cómo se puede paliar eso a través de las instituciones públicas, también del trabajo que hacemos los abogados. En definitiva, vulnerabilidad y mayor edad no está necesariamente vinculado, aunque hay una cierta relación, y poco a poco, desde la autonomía, desde el concepto de autonomía como criterio de fin al que llegar, es el que entiendo que debemos trabajar para ir configurando está muy atomizado, pero ir configurando ese ordenamiento jurídico más a favor de la autonomía, independencia y la integración y la expulsión de la vulnerabilidad. Impresionante. Yo creo que Jorge y Emilio nos han puesto el marco tan difícil al que nos enfrentamos las entidades sociales para definir cuáles son las personas a las que tenemos que intentar dar esos ajustes razonables. Se lo tiene que dar el Estado. Puede ser algo que sucede al final entre particulares, porque esa vulnerabilidad se traslada a relaciones privadas. Jorge, en un minuto, antes de dar paso a nuestras 2 fundaciones para que vean cómo pasan esto después a la realidad con datos, ¿cómo crees que podríamos sintetizarle a las entidades sociales todo este concepto de la vulnerabilidad para que lo puedan aplicar en su día a día? Yo creo que la idea que define la vulnerabilidad evidentemente no es nueva, son en general situaciones de necesidad, de apoyo, etcétera. Las organizaciones sociales llevan, por definición, se dedican a estos cometidos. La idea de vulnerabilidad, que ha surgido con mucha fuerza en los últimos años, lo que incorpora es un elemento de perentoriedad, hace que yo creo que ha hecho que cobremos más conciencia de ello, una mayor sensibilidad social y la necesidad de estos apoyos. Entonces, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, en muchos casos va a suponer, si lo adoptan, simplemente una reclasificación, una nueva nomenclatura para lo que ya estaban haciendo. Quiero decir, quienes atendían a personas en situación de exclusión social, personas con discapacidad con problemas de adaptación social, mayores, los ejemplos que hemos estado viendo, etcétera. Pero viendo estas 2 categorías que surgen del derecho, que en nuestras leyes las incorporan, las compartamos o no, las incorporan así nuestras leyes, quizás las organizaciones sociales, sobre todo si se replantean
unas nuevas líneas de actividad, se van a constituir nuevas, son de base asociativa y ellas mismas pueden reelaborarlas. Pueden pensar, por ejemplo, cuál es el sentido de la vulnerabilidad en sentido estricto, que es en un estado social muy desarrollado, con medidas adoptadas para la generalidad de la población, etcétera, identifica determinados reductos colectivos muy minoritarios, pero que numéricamente pueden ser grandes, a los que estas medidas no les llegan para llevar una vida que se considera digna, adaptada a las necesidades sociales. Entonces, ahí es donde quizás las organizaciones sociales encuentran unos puntos de mayor necesidad y donde pueden centrar sus actividades, insisto, aquellas que estén replanteándoselo, porque lo propio de las organizaciones sociales es atender precisamente a estas necesidades que ahora vienen a llamarse genéricamente vulnerabilidad, sea en sentido amplio o más estricto. Bueno, pues yo creo que ahora, aterrizando, ¿no? Efectivamente, en ese trabajo por parte de las organizaciones sociales tenemos, ¿no?, a dos entidades de perfil muy distinto, la Asociación Cubo, que nos va a contar ahora mejor lo que hacen, y también la apuesta, ¿no?, grande de la Fundación Mutualidad y la Abogacía en una apuesta clarísima, ¿no?, también por traerlo a nuestro terreno de nuevo, por implicar a la abogacía, ¿no?, en materia de personas mayores, que es un trabajo espectacular el que hacen. Cuéntanos primero, Aice, desde tu perspectiva, ¿por qué Cubo? ¿Cuál es vuestra visión? ¿Por qué ese enfoque tan innovador, ¿no?, de promover la inclusión social a través de la convivencia intergeneracional como forma de combatir muchas de esas vulnerabilidades que vais aprendiendo, ¿no? Tú decías el otro día, vulnerabilidades casi aprendidas, ¿no? Soledad no deseada, edadismo, precariedad económica son muchas. Y háblanos también de cómo identificáis esos retos en el tú a tú, en el trabajo directo de campo, ¿no?, con personas mayores, y cómo eso nos lo podemos traer a la abogacía, ¿no?, al derecho, al marco jurídico, para contribuir a una mejora y al fortalecimiento un poco del conocimiento de las personas mayores. Bueno, muchas gracias primero por habernos invitado. Y bueno, sí, como comentabas, desde Cubo no tenemos nada que ver con el derecho, no venimos absolutamente desde ese campo, pero lo que sí hemos ido aprendiendo es el derecho como herramienta para nuestra entidad y sobre todo para las personas con las que trabajamos. Cubo nace en 2019 y nace con una misión muy concreta, que es el hecho de mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de prevenir o reducir la soledad no deseada, ¿no?, y generando un poco un marco en el que sea un apoyo intergeneracional, ¿no?, de convivencia. Entonces, esto todo lo convertimos en un programa de convivencia en el que, pues, al final apoyamos a personas mayores que viven solas, que tienen alguna habitación disponible de su casa, a que puedan alquilar esa habitación de forma segura, y a personas normalmente jóvenes con las que puedan ser compatibles, ¿no?, a la hora de convivir. Esta es un poco la base desde la que empezamos, y lo que hemos ido viendo durante todos estos años es un gran conocimiento de las personas con las que trabajamos, ¿no?, y todos los retos que hay alrededor de ellas. Y porque estuvimos viendo, pues, que hay muchas personas mayores que tenían y tienen muchas dudas, obviamente a la hora de compartir su casa, pero también otro tipo de dudas que veíamos que cada vez se acercaban más al ámbito jurídico, desde qué puede implicar compartir mi casa a la hora de la propiedad de la vivienda, a la hora de la subida de suministros, si tengo algún tipo de ayuda, pues PNCs, ingresos mínimos vitales, cómo puede afectarme el hecho de compartir mi casa, ¿no? Entonces veíamos que todo este tipo de dudas y muchas otras más relacionadas también, pues las estafas, ¿no?, el miedo que meten muchas veces en los medios de comunicación sobre, pues, las llamadas para cambios de las entidades de suministros o lo que sea. Y entonces vimos cómo nosotras estábamos muy cerca de estas dudas y de estas personas, y veíamos cómo, pues, la parte del ámbito jurídico no estaba tan cerca, igual de las dudas que pueden estar a nivel de las personas usuarias, y podemos, como a través de la colaboración, unir las dos partes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una oportunidad que nos surgió en ese momento, de todos esos datos que íbamos recabando de las personas con las que trabajábamos, y cómo a través de la colaboración, pues en este caso con la Fundación Pro Bono España, podíamos dar una respuesta a todo eso, ¿no? Entonces, un ejemplo que traíamos, que encima Marta, maravillosa, nos ha traído un ejemplo para aquí, de una guía jurídica en un idioma que todas las personas podamos entender, sobre todo este tipo de dudas que hemos ido recogiendo y que seguimos recogiendo, ¿no?, entre las personas mayores, tanto en el ámbito de
si voy a compartir mi casa, como en otros tipos de ámbitos, y que lo que nos ha permitido, que también está online, por supuesto, para acceso a cualquier persona, el poder acceder de una forma sencilla, gratuita, a poder solucionar ese tipo de dudas y cómo hacer, ¿no? Pues esas preguntas que muchas veces se pueden quedar en el aire, pues a través de colaboraciones podamos llevarlas hacia una respuesta que sea conjunta. Gracias, Aice. Pues a mí esto me lleva una vez más a volver a enfatizar la necesidad de la colaboración, ¿no? Porque fijaos, lo que Aice detecta en su día a día es parecido a lo que detecta Mercedes en Grandes Amigos. Y Blanca Narváez, que gracias a ella en realidad tenemos esta charla hoy porque nos pidió a Patricia y a mí participar en un programa que tiene de formación para abogados que se quieren hacer expertos en personas mayores, y nos pidió hablar de la vulnerabilidad y no sabíamos. Como no sabíamos, nos lo empezamos a estudiar y así también llegamos a Jorge. Y me encantaría, Blanca, que ahora contaras, por favor, los proyectos en los que estáis embarcados precisamente para acercar el derecho en vuestra fundación. Bueno, quería daros la enhorabuena por esta sesión, porque yo creo que traer todas estas experiencias desde distintos puntos de vista yo creo que enriquecen un montón y facilitan que haya muchas personas que quieran dar ese paso, ¿no? Tanto para hacer pro bono como entidades sociales que sepan dónde buscar y encontrar soluciones. Desde la Fundación Mutualidad llevamos trabajando un montón de años, éramos obra social fundamentalmente, pero llevamos ya 4 años haciendo otro tipo de proyectos. Uno de los pilares fundamentales de la Fundación es el del envejecimiento, y hicimos un primer tratado de derecho de envejecimiento. Queríamos conocer la realidad de las personas mayores a la luz del ordenamiento jurídico actual, y nos dimos cuenta de que había gaps de protección, situaciones de vulnerabilidad, no necesariamente relacionadas con la edad específica del individuo, pero sí, a medida que progresaba la edad, veíamos que tenían un gran impacto. Y vimos el enorme interés que el mundo jurídico tenía sobre este tratado. La verdad que era difícil de incorporar, y vimos la oportunidad de hacer una formación para hacer esa transferencia. Una formación que llevamos haciendo, ya estamos en la 3ª edición, llevamos a más de inscritos, yo creo que casi 800 abogados en toda la geografía española. Todo tipo de abogados, desde abogados en ejercicio en despacho, abogados por cuenta propia, abogados que tenían interés, abogados de propias entidades sociales o personas que incluso están en el turno de oficio, ¿no? Y lo que buscamos es hacer una formación centrada en la persona, entendiendo la realidad biopsicosocial del cliente, formando al abogado no solamente para atender la vulnerabilidad, pero también como el objeto de un colectivo que no está debidamente atendido, ¿no? Un nicho, lo que en términos emprendedores hablamos de un océano azul, un cliente que no ha sido explorado hasta el momento. Y veíamos que, pues desde distintas perspectivas podíamos generar ese impacto. Propusimos a esos abogados que hacen esa formación hacer prácticas profesionales con Cruz Roja, acercándose más a la vulnerabilidad, y les propusimos que hicieran el método del caso de manera que pudiéramos incorporar todo ese conocimiento que fueran adquiriendo al propio programa y se fuera enriqueciendo con sus propias experiencias. Y nos hemos dado cuenta a través de los ponentes como Ana Gómez Acebo y Pombo y tantos otros que también están investigando y generando muchísimo conocimiento, que esa formación podía ser un centro de conocimiento en donde de manera generosa los abogados, las entidades sociales, las escuelas de práctica jurídica, muchísimos actores que están haciendo un trabajo valiosísimo, podían ponerse en contacto y hacer una transferencia de conocimiento, no solamente del que nosotros habíamos hecho, sino del que Gómez Acebo está haciendo, etcétera, ¿no? Y lo que hemos visto es un potencial enorme en generar ese ecosistema, ¿no? Que al final es nuestro propósito, generar un ecosistema colaborativo y solidario para el colectivo de mutualistas y personas e instituciones vinculadas con el fin de impactar en la sociedad. O sea, es desde y para hacia la sociedad, ¿no? Mutualistas que son en su mayoría abogados, pero que pueden ser otros que no sean mutualistas, porque, como decimos, un colectivo implicado. Entonces, lo que vemos es el potencial de ser ese catalizador o de ser el conector o de tratar de colaborar y darle esa potencia al conocimiento que se genera desde tantos puntos, ¿no?
Pues yo creo que siguiendo, ¿no? Está muy bien que ocurre como en la primera mesa, ¿no? Vamos dando con diferentes formas de generar ese impacto desde la abogacía, las guías, la guía de Kubu, que por cierto ha recibido más de 70.000 visitas, lo cual se dice pronto, ¿no? En tan solo 2 años, que es la clave, ¿no? El visibilizar todo ello, el que llegue verdaderamente tanto desde la página web de Kubu como desde nuestra página web de la Fundación Pro Bono España. Luego la formación, por supuesto, desde la mutualidad abogacía. Y de nuevo, volvemos a ti con el reto, Emilio, con la gran pregunta clave. Se ha hablado mucho esta mañana, ¿no? De lo que se puede hacer desde la abogacía en el ámbito de la vulnerabilidad, pero creo que tú tienes una triple perspectiva ahí, ¿no? Como abogado pro bono, como coordinador pro bono en tu ejercicio, ¿no? Previo también como profesor en la materia. ¿Qué se puede hacer como forma de resumir también, ¿no? Que hay personas que no han estado en la primera parte de esta mañana? ¿Qué se puede hacer desde la abogacía en el ámbito de la vulnerabilidad de personas mayores? Lo primero, decir que algunas de las visitas de vuestras guías son mías porque me encantan, nos conocía y está muy bien. Y eso es el ejemplo perfecto, es decir, esa colaboración es perfecta, es decir, es una de las dimensiones de las que yo hablaba antes. ¿Cómo podemos ayudar? Pues elaborando guías que se comprendan para no juristas de este tipo, ¿no? En la difusión. ¿Qué derechos tengo? Es lo primero que tengo que saber para saber si los quiero articular, si estoy siendo víctima de una discriminación, están vulnerando mis derechos y demás. Entonces, ¿desde dónde? Yo siempre trabajo, soy muy pesado con esto, hablo siempre del concepto de empatía. Yo creo que sin empatía no se puede comprender, pero ya no el ejercicio de la abogacía responsable, el ejercicio de la abogacía pro bono, no. Es que sin empatía no se puede entender la abogacía. Sin empatía hacia el cliente, hacia la persona que tratamos de ayudar, es imposible entender la abogacía. Yo creo que esto tiene que ser un poco el leitmotiv de cómo podemos contribuir los abogados a, pues en este caso, a las entidades del tercer sector que están vinculadas con los derechos de las personas mayores. Aquí la clave está en pues poner al servicio de la sociedad, pero ya concretado en algo que realmente un punto en el que es necesario nuestro conocimiento y nuestra experiencia, ¿no? Yo os puedo decir, hay muchas formas de colaborar, os puedo decir cómo lo hacemos en CMS, es decir, aparte de colaborar con algunas entidades particulares, porque hay alguna relación de algún abogado con alguna entidad, lo hacemos fundamentalmente a través de la Fundación Pro Bono España, es decir, no os tengo que decir lo fantástica que es la Fundación y cómo organiza de bien los asuntos y sobre todo cómo canaliza los proyectos y los distribuye a la cantidad de despachos que colaboramos con la Fundación, es decir, cómo podemos contribuir ayudando a las entidades que lo necesitan y desde una diferente dimensión. Es decir, en el fondo es haciendo lo que sabemos hacer, ser abogados, con la misma cariño y con el mismo esfuerzo o incluso más que si fuera un asunto que nos están pagando horas facturables. Lo importante es poder resolver, que es lo que sabemos hacer, consultas jurídicas. De todo tipo, es decir, porque aquí lo importante es una de las primeras experiencias que yo aprendí al acercarnos a la Fundación, que parece que no, es para hacer justo los grandes proyectos que nos encantan. El desafío pro bono que hemos hecho entre otros despachos CMS es maravilloso, es decir, los grandes proyectos, colaborar en lo que es el core de la actividad, el fin de la asociación, eso es maravilloso, pero también ayudar a las entidades con cualquier cosa que necesiten. Da igual que la entidad se dedique a personas mayores. Si lo que necesitan es una protección de datos, pues les vamos a ayudar en eso para que se puedan enfocar en protección de datos. Es decir, aquí lo importante es colaborar con lo que sabemos hacer. Y en nuestra experiencia hemos tenido todos los formatos y todos los formatos son enriquecedores. La Fundación Pro Bono nos ha dado todo tipo de proyectos. El desafío Pro Bono es fantástico porque los fines ya nos han hablado de ello y no me voy a detener en eso, pero sí poner el acento en la cantidad de gente que se ha movilizado, y esto solo se puede hacer desde la empatía, para llevar a cabo ese proyecto. Es decir, 3 despachos, alumnos, un equipazo de alumnos que una envidia tremenda. Y además, dentro de cada despacho, muchos abogados porque es multidisciplinar. Es increíble la apuesta y ha sido divertidísimo. Yo lo he visto de lejos, pero ha sido divertidísimo poder colaborar en un proyecto así. Pero también en otras entidades. 2 casos concretos que tenemos recientes, 2 entidades que se dedican a personas mayores, Fundación Alicia y Guillermo y la Fundación Pilares para la Autonomía, que cada uno enfocado un poco en las dimensiones que antes veíamos, trabajan también en la defensa de los derechos de las personas mayores y su necesidad era muy puntual. ¿Cómo protegemos nuestro know-how? Necesitamos gente que nos ayude a desarrollar un contrato para proteger nuestros derechos. En una cosa tan sencilla como eso, no era el core de su actividad, no era su fin social específico, pero para ellos era fundamental, si no hubieran tenido que gastar dinero en algo que es accesorio, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las cosas más importantes y me gustaría, no querría dejar de citar un proyecto en el que además yo intervengo personalmente,
porque es de ámbito penal, que es con ASPAIM, que aunque no es de personas mayores, es porque es una entidad que es de personas con discapacidad, además de origen de lesión medular específicamente. Ellos nos han encargado, y trabajamos esto también multidisciplinar, multilateral, con la clínica jurídica de la Universidad Europea de Madrid y con DLA, CMS, hacemos un proyecto en el que lo que nos han pedido es hacer un análisis normativo y jurisprudencial de la vulnerabilidad por razón de la discapacidad física, porque en el ámbito penal es muy específico, pero que quizás se podría trasladar si alguien lo necesita, es un estudio distinto, pero a vulnerabilidad de personas mayores. Es decir, este tipo de abanico de proyectos es con los que nosotros podemos colaborar, que es lo único, lo que mejor sabemos hacer, asesorar en derecho. Bueno, vamos avanzando, ya nos queda poco para que todo el mundo pueda intervenir. Claro, al final aquí hablamos intentamos hablar de abogacía, ¿no? O de estudiantes de derecho, de clínica jurídica, investigamos, también escribimos, hacemos propuestas legislativas, pero también nos gusta pisar el barro del juzgado, ¿no? Aunque también están los procedimientos alternativos, pero al final, como vamos aprendiendo y como se producen grandes cambios también, ¿no, Jorge? Es cuando realmente nos enfrentamos a situaciones que el derecho todavía no ha dado una respuesta. ¿Por qué hago esta introducción? Porque nosotros hemos hablado en ocasiones, ¿no? Ahora te hago la pregunta específica de cómo el pro bono puede contribuir a todo esto. Hemos visto que hay casos que estamos enfrentando a día de hoy, que vemos en los tribunales que la solución legal al problema de la vulnerabilidad de las partes involucradas no existe, no hay una solución. Hemos visto sentencias que, dando la razón al arrendatario o al arrendador, da igual, no configuran un Estado de Derecho como nosotros lo interpretamos, ¿no? Entonces, al hilo de toda esa dificultad, tú que eres un sabio en esto, ¿cómo enfocamos esto en el pro bono a día de hoy? ¿Hacemos litigio, como ya sabes que a veces hacemos? A ver, la solución no la tengo, sí, pero no la tengo. Lo que puedo compartir es cómo creo que se están utilizando estas categorías que estamos manejando hoy. Puede ser en la abogacía pro bono, en la abogacía que no es pro bono, pero la que nos interesa aquí es la pro bono. He estado hablando de estas dos categorías de la vulnerabilidad, una amplia, una estricta. En la amplia hemos visto muchos ejemplos antes del café de cómo en sentido amplio para determinados colectivos, sean mayores, personas con discapacidad, etcétera, desde la abogacía pro bono se pueden impulsar reformas normativas que los favorezcan de alguna forma, lo que se denomina políticas antidiscriminatorias o discriminación positiva. Yo creo que ha quedado muy claro con las exposiciones de antes del café. Hay un ejemplo, como decías tú, descendiendo al barrio en los tribunales, en este caso un barrio muy selecto, de decir, pero hay un ejemplo que creo que es muy elocuente y es una de cómo se utiliza esta categoría amplia de vulnerabilidad. Se ha planteado en Estrasburgo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es el caso, se ha llamado en alemán, porque venía de Suiza, de las Klimaseniorinnen, traducido al español, las abuelas suizas. Lo que se planteó, y es la parte, solo me interesa, es cómo afecta en este caso eran mujeres mayores, la falta de acción de las autoridades suizas para detener, paliar el cambio climático. La parte que me interesa es la que está más vinculada a la vulnerabilidad, y en este tipo de procesos no se admite la acción popular. Entonces no podían simplemente, como cualquier otro ciudadano, acudir a Estrasburgo, de manera que los abogados lo que hicieron fue plantear el recurso, la cuestión de la legitimación por una doble vía. El caso de algunas de estas abuelas suizas, utilizo esta denominación porque es como se ha traducido, señala las Seniorinnen, ¿no? Pero cómo les afectó individualmente la falta de actuación del gobierno suizo, y el Tribunal de Estrasburgo no apreció que hubiera una incidencia particular en estas demandantes, entonces no les reconoció legitimación activa. Pero los abogados utilizaron este concepto colectivo de vulnerabilidad, el concepto amplio, y acudieron también a través de una asociación que es precisamente las de la Klimaseniorinnen, o sea, las abuelas suizas. Era una asociación, y lo que pusieron de manifiesto es que por ser personas mayores, no en este caso no por ser mujeres, pero por ser personas mayores, aunque era una asociación femenina, estaban más expuestas que otros colectivos de la población a la incidencia del cambio climático, etcétera, y el tribunal
acudiendo a este concepto amplio de vulnerabilidad como un colectivo delimitado, sin entrar en individualidades, lo admitió la legitimación activa. Este es uno de los ejemplos de cómo se usa. La otra acepción, pues la más estricta, la encontramos en leyes que ya nos dicen detalladamente si la persona tiene a su cargo familiares en situación de dependencia, tiene, a su vez ella es una persona dependiente, falta de ingresos, en fin, las normas nos van detallando en qué caso se considera que alguien se encuentra en una situación individual de vulnerabilidad, ya no colectivo. Pero quería subrayar que una de las innovaciones más llamativas y yo creo que transformadoras que se están produciendo en materia de vulnerabilidad es que se ha tomado tal conciencia social, tal sensibilidad respecto de esta categoría, o se está utilizando con una intensidad tan grande que los tribunales empiezan a admitir la ponderación de la vulnerabilidad sin que las leyes habiliten para ello. Es decir, se ha convertido en una cláusula de adecuación, de modulación del derecho aplicable. Y uno de los casos es este que hemos comentado Ana Higuera y yo antes de esta sesión. Teníamos nuestra señorín, en este caso señorín catalana, una persona anciana, una mujer mayor en Cataluña, más de 90 años, era arrendataria y tenía dificultades para acceder a su vivienda. En una primera instancia, por su situación de especial vulnerabilidad, se le concedió que el arrendador se viera obligado a costear la ampliación del ascensor. En una segunda instancia, se entendió que se estaba haciendo recaer sobre el arrendador el coste de una medida que podía ser social y revocó la sentencia. Con esto quiero poner de manifiesto que la vulnerabilidad, también en sentido estricto, es un argumento muy potente que se está abriendo paso en los tribunales, incluso cuando las leyes no lo reconocen, pero hay que manejarlo con mucha cautela, porque especialmente cuando las medidas sociales, el estado de bienestar, ya no solo lo presta el Estado, sino que se extiende y se obliga a los particulares. Hemos visto entidades financieras que no pueden cobrar a mayores de 65 años sin analizar cuál es su situación económica, que a lo mejor se lo podrían permitir perfectamente. En este caso, cuando es un arrendador enfrentado a un arrendatario, la vulnerabilidad puede ofrecer una herramienta para modular el derecho, pero puede también suponer una discriminación, una desigualdad respecto al obligado a atender a la persona vulnerable. Entonces, creo que abre muchas posibilidades, es un campo nuevo. Cuando se abre, sobre todo, sin que haya una habilitación legal, hay que irlo midiendo caso por caso y hay que ser cauteloso en su utilización. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo creo que es un tema apasionante, de verdad, daría mucho de qué hablar. Somos conscientes del tiempo y os invitamos de verdad luego a seguir con este debate durante el cóctel, el vino español que se va a servir. Pero bueno, para cerrar también queremos dar voz, por supuesto, a las organizaciones sociales, a las entidades y animar, por favor, a los que estéis aquí, ¿no?, que preguntéis. Vamos a dejar 5 o 10 minutos para intervenciones del público, con lo cual ir reflexionando. Vamos a terminar con Ana y con Blanca, perdón, y con Aice. Y para ti, Aice, en realidad, al hilo, ¿no?, de lo que contaba Jorge, en esos huecos, esas faltas de especificidades, ¿no?, en la LAO, en la Ley de Arrendamientos Urbanos, un poco en el trabajo diario, ¿no?, que hacéis vosotros, sobre todo en materia de convivencia intergeneracional, de alguna manera vimos desde la Fundación, ¿no?, cómo hacer para, de nuevo, poner el derecho, el pro bono a vuestro servicio, y ahí quiero empujar o reiterar el mensaje de Emilio, ¿no?, al servicio de lo que se pueda necesitar en cada momento. Da igual proyectos grandes, proyectos pequeños. En este caso era un proyecto enorme. El Edu en un email muy bonito nos lo describía, ¿no?, como cuando la realidad supera los sueños, ¿no? Y eso es lo que intentamos con este proyecto de ley de convivencia intergeneracional, en que realmente impulsas, como decía Antonella antes, un cambio sistémico, ¿no? Entonces, háblanos de ese proyecto como forma de cerrar y luego con Blanca. Sí, pues la realidad es que nosotras, o sea, desde la entidad y desde el proyecto que llevamos a cabo, desde que empezamos a medir lo que es el impacto directo, ¿no? Empezamos a medir el ingreso extra que suponía para la persona mayor, el ahorro de la persona joven, el grado de soledad donde se daba, cómo era el de la persona mayor al comenzar el programa, durante y al finalizarlo, ¿no? Entonces es un impacto directo que hemos ido midiendo. ¿Qué pasa? Que como tú dices, veíamos que había muchos más retos por el camino y muchos retos que venían a nivel sistémico, ¿no?, de personas mayores que nos venían, que habían
por su cuenta, compartido su casa y que estaba en un momento en el que no funcionaba bien la convivencia y no podían sacar a la persona, no podían rescindir el contrato y muchos otros retos, ¿no? De alguna manera. Entonces, vimos que esto iba más allá del impacto directo, sino iba más a un nivel sistema, ¿no? Y queríamos y quisimos ver, y pues a vosotras agradecemos esa colaboración, cómo podíamos generar ese impacto sistémico en lo que es la convivencia social intergeneracional. Y aquí es donde surge ese modelo de decir, vale, entendemos, ahora hay una LAU que tiene sus bases, pero lo que queremos ver es el abrir a las personas mayores la puerta de su casa, a compartirla con otras personas jóvenes, es un reto mayor, pero trae muchos beneficios, ¿no? Beneficios en esta soledad no deseada, beneficios por un nuevo modelo de convivencia, teniendo en cuenta los retos de vivienda que tenemos ahora, y entonces queríamos que esto fuera una oportunidad para todo el mundo que quisiera participar en algo así. Y es por eso, bueno, que contamos con vosotras y con un montón de despachos en generar este texto, ¿no? En generar este texto de un proyecto de ley en el que fuera un proyecto de ley sobre la convivencia social intergeneracional, en el que aquellas personas mayores que quieran participar en un proceso así puedan hacerlo de forma segura y personas jóvenes también con ciertas garantías, con ciertos beneficios dentro de este marco, ¿no? Que de hecho ya sabemos y nos basamos en Francia, ya existe esta ley desde hace bastantes años y que está funcionando, ¿no? Que está funcionando porque hay muchísima gente ya que se está impactando a través de esta herramienta y que lo que estamos viendo es también cómo innovar, ¿no? Dentro del contexto que tenemos actualmente, cómo podemos a través de este tipo de colaboraciones entre el pro bono y entidades que somos pequeñitas, que no tenemos muchos recursos, ¿no? El poder facilitar algo tan grande como es un proyecto de ley, ¿no? Con ese texto redactado que estamos en proceso de ver cómo puede llegar a los siguientes pasos, ¿no? para hacerse realidad y que al final cualquier persona que quiera participar en algo así, ¿no? Y compartir su casa puede hacerlo desde un marco que realmente sea social y que acompañe a todas las personas. Qué maravilla, Aicen. Blanca, queremos terminar contigo y después dar un minuto, una palabra a cada uno, ¿no? Si os apetece, para bueno, terminar esta conversación, ¿no? En vuestro caso, esta fundación es un poco distinta. Tenéis, bueno, otros retos, habéis tratado ya el envejecimiento, habéis reflexionado sobre ello, habéis hecho métricas muy concretas. Todo el rato estamos hablando, hemos intentado todo el rato mezclar lo jurídico con el dato. Al final, en la abogacía conseguimos el dato porque ponemos el ejemplo, vemos la vida real, nos enfrentamos a una situación y medimos, pero medimos de una manera muy distinta a como miden en general las entidades sociales, que siempre estamos intentando buscar, ¿no? Cómo medimos realmente, ¿no? Si tenemos todo esto que estamos haciendo hoy, ¿cómo vamos a medir que ha tenido un efecto positivo realmente en la sociedad, ¿no? Entonces, si te parece bien, Blanca, si quieres compartirnos de vuestros proyectos concretos, algo que nos quieras contar sobre esta medición. Es complicado, porque creo que el riesgo que tienes cuando eres una fundación y generas un impacto, sobre todo como nosotros, que formamos abogados que luego a su vez son los que van a defender a las personas de más edad, atribuirnos un resultado que a lo mejor podría no ser el nuestro, ¿no? Estamos trabajando en la fundación para tener esta medición, pero bueno, yo creo que sí que hay datos muy objetivos. 800 abogados que se han formado en toda la geografía española, que yo creo también es un dato muy, muy relevante. Pensad que hay colegios de abogados que proporcionan formaciones y otros colegios que quizá no tanto. Entonces, acceso a formaciones como esta que permitan desde los distintos territorios tener un conocimiento amplio, pues es complicado. También estamos viendo que, bueno, pues que es un proyecto que es orgánico, que empieza con una serie de formadores, pero que se van dirigiendo proyectos y agentes diferentes. Y estamos viendo cómo estos abogados que empezaron haciendo prácticas profesionales con Cruz Roja, bueno, que están generando el método del caso, que a su vez nutren el programa. Vemos como nuevas oportunidades de generar impacto en los territorios gracias al acercamiento de entidades sociales que nos piden, ¿no? Tenemos incluso abogados que nos piden, oye, tengo este caso, o personas físicas que nos dicen, tengo este caso, ¿me recomiendas un abogado? Bueno, pues territorialmente lo que damos es los que conocemos, ¿no? Y esto vemos que hay como una inquietud también incipiente. Pero desde la Fundación también estamos reflexionando sobre
el conocimiento que generamos y cómo lo transferimos a la sociedad. Y son los propios abogados que nos han traído temas que no habían sido tratados en el primer tratado y que estamos en este momento desarrollando el segundo tratado gracias a los temas que muchos de los abogados nos han propuesto. Entonces, bueno, el impacto está siendo tremendo en términos de volúmenes, ¿no? de abogados que a su vez luego están ejerciendo con este conocimiento y del número de entidades sociales y de agentes que se van sumando. Bueno, tenemos otros proyectos que son interesantísimos, os animo a mirarlos porque uno de los retos que planteabas al principio es, vale, la edad no es un predictor de esa vulnerabilidad, ¿cómo entonces vamos a medirlo de manera objetiva, ¿no? Entonces hemos empezado a investigar, tenemos otro tema de investigación, os animo a mirar el Bioide en la página web de la Fundación, que aspira a empezar a identificar esa vulnerabilidad y cómo los hábitos de vida pueden prevenir también, porque una vez que se identifican esas quizá características que provocan esa fragilidad o esa vulnerabilidad o pues se pueden prevenir y evitar que eso suceda. Bueno, como ves, desde el Consejo Científico tenemos muchas miradas, desde la medicina, la estadística, el derecho, como esas distintas miradas que nos permiten hacer proyectos 360 y siempre desde la investigación a la transferencia a la sociedad. Pero bueno, que es complicado medir el impacto concreto, pero que estamos en ello porque nos preocupa atribuirnos un resultado que no sea realmente nuestro, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que esa es la preocupación general, ¿no? Por una parte, cómo medimos y cómo se atribuye a cada uno, pero al final algo tenemos que medir para saber si es eficaz el tiempo que dedicamos, ¿no? a cada una de las cosas, ¿no? Y si impacta realmente en quién tiene que impactar, ¿no? O si tiene que ser responsabilidad de otros, ¿no? No verdaderamente nuestra. Pues muy bien, pues si os parece, Leire, si os parece, tenéis la última palabra. No, yo también reiterar, ¿no? Lo que queremos es escucharos a vosotros, de verdad, intervenir, pero vamos, cerrar, daros a vosotros el minuto, la palabra final, lo que queráis, ¿no? Una reflexión final que queráis compartir. Medir el impacto es complicado, ¿no? Pero ¿qué os lleváis vosotros de esta jornada que queráis compartir? Insisto, estamos pensando sobre todo en tercer sector, en entidades sociales que se puedan llevar herramientas útiles. ¿Qué diríais, ¿no? ¿Cómo resumiríais lo que os lleváis hoy? Empezando por ti, Aice, por ejemplo. ¿Quién empieza? O sea, yo creo que el resumen es la palabra oportunidad. O sea, yo creo que al final este tipo de encuentros, el acercamiento entre entidades del tercer sector, el sistema jurídico en general, yo creo que lo que nos da es una oportunidad de conocernos, de ver los retos que podemos poner encima de la mesa y cómo la colaboración nos puede llevar a resolver esos retos o a construir esas innovaciones, ¿no? O esas cosas en conjunto. Entonces, os animo a que hablemos. Oportunidad. A ver, siguiente, Emilio. Pues por no repetir, porque es una oportunidad, pero es una oportunidad para divertirse, porque es verdad que los proyectos son muy divertidos y es sacarnos un poco de nuestro contexto. Quiere decir que también hacemos mucho drama, ¿no? Es decir, yo que hago penal hago mucho drama. Entonces, esto es una oportunidad de divertirse. Entonces, diversión y colaboración. Entonces, es una oportunidad de divertirse. Para mí la palabra sería la colaboración. Creo que hay mucho conocimiento desde muchos puntos y creo que ponerlo junto para, a su vez, repartirlo es con muchísima generosidad por parte de todas las entidades que desarrollan este conocimiento. Así que colaboración. Yo me quedaría con que esta idea o la categoría de la vulnerabilidad contribuye a una mejor protección social. La vulnerabilidad, las situaciones que describen han existido siempre, esto no es novedoso. Sí es novedoso el enfoque que se hace, la exigencia de adaptación de medidas, creo que se protege mejor, pero también conlleva ciertas aristas, que son las que se han puesto de manifiesto y hay que ser cauteloso en su utilización. Bueno, pues yo me las he apuntado todas y os voy a pedir que ampliéis desde el público, oportunidad, diversión, disfrute, ese chute de energía del que hablaba Antonella, también colaboración, sin duda, creo que ha sido la palabra que más hemos empleado esta mañana, y por supuesto una mejor protección, también promoción, ¿no? De los derechos de las personas mayores, adaptando bien esa aplicación de las normas al caso concreto y con mucha cautela.
No sé si hay alguien más desde el público que quiera concluir. Luego la idea es que Ana y yo cerremos muy brevemente. Sabemos que queréis disfrutar del aperitivo, pero bueno, si alguien más desde el público. Max, valiente estudiante. Bueno, no sé si tengo que hacer pregunta o tengo que decir la palabra. Lo que tú quieras, palabra, pregunta, reflexión. Yo como palabra y como reflexión creo que iniciativa es fundamental. Aquí esta sala está llena de gente con iniciativa que ve cosas buenas y cosas a mejorar en su entorno y que busca luchar por los demás que igual no tienen las circunstancias o el contexto como para ayudarse a sí mismas para ayudarnos todos en sociedad. Es algo muy bonito y yo creo que esta iniciativa es necesaria y creo que se puede extrapolar a un montón de ámbitos de nuestras vidas. Yo creo que cuanto más la fomentemos, mejor. Y nada, yo como joven que poco a poco se acerca a la vida real, ¿no? Como ha mencionado alguien antes, me ha parecido muy interesante la propuesta de Kubu claro, el tema de la vivienda nos toca muy cerca a los jóvenes y es un poco como conjugar dos problemas, ¿no? La soledad no deseada, hemos comentado, y el problema del acceso a la vivienda en condiciones de dignidad para los jóvenes. Y nada, pues solo quería decir que me ha parecido una propuesta muy interesante y que le echaré un ojo. Sí, esa promoción, ¿no? También de aprendizajes entre generaciones. Es un proyecto precioso y también, por supuesto, un llamamiento a la colaboración. Quien se quiera sumar, es un proyecto en marcha. Necesitamos muchos aliados en ese sentido, o sea que animamos a cualquiera, ¿no? Que pueda haber tenido interés, como Max decía, en preguntarnos y hablar con AICE Edu, que hacen un trabajo maravilloso en ese sentido. Casilda. Por ahí, otra pregunta. Casilda. Hola. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Y si hay que medir el impacto, yo lo mediría con las notas que he tomado de todos los ponentes hoy, que son más que las que tomaba en romano. O sea, una barbaridad. A mí me ha encantado todo lo que habéis dicho, lo siento, lo veo cómo puede conectar con otras proyectos que llevamos. Me quedo muy, muy impresionada, así que enhorabuena a todos. Yo no tengo una frase final ni nada, porque creo que esto no se cierra con ninguna frase, aunque estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Yo tengo una curiosidad, o sea, tengo una pregunta que me lleva rondando desde que he llegado esta mañana, y es el papel para todos, todos los ponentes de ahora y para todos los que sepáis sobre estos temas y lleváis trabajando tiempo, ¿cuál es el papel de la abogacía mayor en todo esto? Tenemos cantidad de abogados mayores, catedráticos maravillosos que han configurado el derecho tal y como lo entendemos hoy, que lo han hecho en España, magistrados, jueces, ¿dónde? O sea, me imagino que están, pero no les he visto en estas exposiciones. Entonces quería saber si se cuenta con ellos, si tienen un lugar especial en todo esto o no. Y si puede ser, pues, ¿por qué? Si es una pregunta que se puede hacer. Perfecto. Blanca, quizá. Yo. Perfecto. Sí, pues sí que es verdad que el abogado no se jubila a los 65. Es un profesional que suele trabajar hasta edades bastante avanzadas. Me hace gracia porque cuando hablábamos de la ley de eficiencia procesal, todas esas medidas, algún abogado conocido nos decía, bueno, ¿y por qué no nos aplican a nosotros que podamos establecer cuándo podemos, que retrasen esa vista, que no me viene bien? Pero es que el abogado es más mayor en muchas ocasiones que que las personas que luego intervienen en el juicio. Entonces, bueno, pues son profesionales que se mantienen en activo y les gusta hacerlo. Y tienen algunos dicen que tienen que hacerlo, pero en la mayoría de los casos es porque están en su plenitud profesional y están aportando y contribuyendo de manera decidida. Entonces, esos abogados siguen ejerciendo, muchos de ellos. Sí, y siguen contribuyendo. También pensábamos en la formación del abogado mayor y otra formación que hemos sacado este año en la formación de la defensa de los derechos de las personas sin hogar, como quizá esa segunda vida profesional para aquellos que de alguna manera trabajan por cuenta ajena y buscaran esa segunda vida profesional, ¿no? Pero lo que vemos es que en la mayoría de los casos trabajan hasta edades muy avanzadas, es que les encanta y es que están en su madurez profesional, intelectual y lo hacen fenomenal, entonces no se quieren ir. Sí, sí.
Yo, Casilda, si quieres, por contarte un poco de nosotros, es decir, en todos los proyectos, como estáis viendo, creo que es imprescindible, no sé si te refieres a eso, la visión intergeneracional. No pueden hablar solo los jóvenes de mayores, sino que los mayores también tienen que hablar de sí mismos o de jóvenes. Y para eso es fundamental contar con esa opinión transversal, que tiene un poco que ver con los informes de impacto. Al final, ¿no? ¿Quién tiene que hacer esos informes de impacto, ¿no? Sobre uno mismo? ¿Quién tiene que aventurarse a eso? Entonces, desde luego, nosotros como fundación contamos no solamente con abogados mayores, sino con profesores universitarios, que también es un campo en el que, como bien sabéis, hay más jubilación que en la abogacía y que es imprescindible que ese conocimiento siga compartiéndose. O sea que, vamos, por supuesto. Creo que Emilio, querías decir algo también. Nada, simplemente, pero con la pregunta, simplemente que los mayores es verdad que no sé dónde están los mayores o cómo ayudan a estas cosas, pero que es verdad que la abogacía es un gremio y al final los mayores están presentes en toda nuestra vida. Es decir, yo aprendo todos los días de los que me han precedido o los que me siguen precediendo, y de los juicios más enriquecedores es cuando estamos varios abogados y hay una persona muy mayor que ha superado con creces la edad de jubilación, pero que eso es una maravilla. Es decir, participar en una codefensa, en una coacusación con abogados expertos, muchas veces son catedráticos que llevan toda la vida y que todos les conocemos, es una maravilla. Entonces, están ahí. Es que es verdad que les cuesta jubilarse y se aprende muchísimo, ¿no? Hombre, claro, sí, que es bueno. Sí. Estaban incluidos en todas las sí. Absolutamente. ¿Más reflexiones o preguntas? Yo. Patricia. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Enhorabuena a las dos fundaciones, porque es un lujazo de ponentes. Es un gusto. O sea, yo he desconectado mi móvil y me voy bañada de profesionalidad y de humanidad que habéis sido capaz de transmitir todos los ponentes desde el minuto uno. O sea, que enhorabuena. Y de verdad que me siento orgullosísima de ser abogado y mi objetivo es poder poner lo poquito que sé más al servicio de los demás. O sea que si el objetivo era transmitir entusiasmo, lo habéis transmitido. Y luego tenía una pregunta, una reflexión. Cuando habéis estado hablando ahora de los datos acerca de la vulnerabilidad, el tema es, como decía Emilio, la edad no es exactamente sinónimo de vulnerabilidad. Es decir, esa vulnerabilidad te la da la persona. Oye. Se está yendo la pila. Vale. Es una de esas circunstancias una de las circunstancias que puede condicionar el que seas más o menos vulnerable, pues es la enfermedad, ¿no? Sobre todo la enfermedad en las personas mayores. Entonces, yo tengo la suerte o la desgracia de ser la oveja negra de mi familia porque el resto de mis familiares son médicos. Yo he salido abogado, pero tengo una parte también humana muy, muy ligada a la medicina y estoy preocupada porque llevo yendo a mis hermanos en sus hospitales correspondientes y en sus trabajos siempre el mismo comentario, y es: llega una persona mayor enferma a la que a lo mejor hay que poner un marcapasos, un stent, y la mayor parte de las veces el juicio clínico es: no merece la pena porque es muy mayor. Entonces, mi pregunta a raíz de esta reflexión, ¿cómo se puede ponderar desde el punto de vista jurídico, y si se puede ponderar o no? O sea, ¿cómo se puede puntuar el grado de vulnerabilidad? ¿Quién es más vulnerable? ¿Uno por tener más edad y tener una serie de circunstancias personales que le hacen aún más vulnerable? ¿O los niños por tener menos edad que por sus circunstancias personales son igualmente vulnerables? O sea, yo pensaba que esto era un tema religioso. Yo siempre este tipo de temas los vinculo siempre a la religión, ¿no? Yo soy muy religiosa y me gusta pensar que todo tiene un sentido. Pero veo que no, que cada vez más la gente prescinde de este tipo de razonamientos religiosos y se va a lo práctico. Entonces, bueno, no sé si me podéis contestar o dar alguna idea
Yo solo una idea, porque indagando un poco en la ley, la 1522 de no discriminación, uno de los elementos que hay que se introduce, si no recuerdo mal, lo digo de memoria y puede que me equivoque, que es el artículo 15, pero si no, da igual será otro, prohíbe, yo creo que tiene que ver con lo que pasó con el COVID, pero prohíbe la discriminación por razón de edad en cuanto a la aplicación de terapias, de tratamientos médicos y demás. Ahora, ¿cómo se pone eso en juego y cómo se aplica esa ley? Pues lo veremos. Aquí es el choque constante del Estado social de derecho, el Estado liberal, el Estado social, y yo no sé si es una cuestión de religión, yo creo que es una cuestión más de economía. Y es dramático, pero que realmente, y el problema es cómo atajar eso. Soluciones normativas hay, ahora que la ley sea la categoría de válida, aprobada y eficaz, porque sea eficaz dependerá de otra serie de criterios y probablemente tus hermanos que se pegan el día a día con los recursos que tienen, el problema probablemente podrán explicar que es una cuestión de recursos económicos. ¿Cómo lo solucionamos? Con dinero. ¿Se puede, no se puede? No lo sé, ahí ya sí que no tengo la varita mágica, pero yo creo que la previsión normativa está. Yo creo que el drama es un poco eso, ¿no? Que la previsión normativa existe, ahora se aplica o no se aplica, es decir, ahí. ¿Y cómo se soluciona? Pues difícil, pero yo creo que está ahí un poco el punto, pero por lo menos avanzar en la previsión normativa pues ya es un paso. Mejor que que esté regulado a que no lo esté. Yo creo que bueno, se va avanzando en ese sentido y un poco la fuerza con la que se va abriendo paso el concepto de vulnerabilidad que va permeando en todas las normas, ¿no? Yo creo que bueno, es un paso, muchísimo por hacer, por supuesto, porque no está resuelto. Yo, si quieres, Patricia, te sugiero que leas alguno de los informes del Comité de Bioética Español, que en su momento presidía Federico Montalvo Carlsen, que son interesantísimos, pueden ayudar mucho a ver cómo el Comité de Bioética interpretaba esto, eso por una parte, respecto a cuáles son los criterios médicos de selección a la hora de los tratamientos, pero al final es un comité bioético, no es el Tribunal Supremo o es el Tribunal Constitucional o es al final quien, ya sean los legisladores o los jueces, quien interpretan al final todo esto, y al final eso lo hacemos todos. Cómo vamos decidiendo cuáles son los criterios que elegimos, pero es algo que nosotros hemos leído mucho, de hecho, para inspirarnos en nuestros folletos. Nosotros estamos haciendo un proyecto con la Universidad de Barcelona, con el Clínic, precisamente de toma de decisiones médicas en la UCI para darle herramientas objetivas a los médicos a la hora de tomar esas decisiones. Es verdad que hay algunas prácticas edadistas en el ámbito sanitario y son normas de algunas comunidades autónomas, sabemos que están mal, pero es verdad también que los médicos a la hora de tomar esas decisiones tienen en cuenta no solamente los aspectos que tú comentabas, que probablemente les influyen, pero tienen en cuenta el beneficio al individuo. O sea, si el riesgo que asumen a la hora de hacer esa intervención va a mejorar la calidad de vida de esa persona en el futuro. Entonces, no siempre es adecuado a pesar de la edad, independientemente de la edad. Entonces, lo que estamos trabajando con el Clínic es si podemos objetivar una serie de indicadores que ayude al médico a tener un marco de actuación, pero siempre, claro, luego con el juicio clínico de la experiencia de los médicos. Ellos normalmente estas decisiones, y lo sé porque venimos trabajando con ellos, las toman en colaboración con otros médicos. Entonces, no es una decisión que tome alguien de repente, esto no. En los comités médicos analizan cuál es el beneficio para el enfermo de realizarle esa intervención, la probabilidad de éxito de la misma y de la mejora de la calidad de vida, que no se trata de hacer sufrir a la persona ad eternum, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen, bueno, también trabajar con esa herramienta que les permita esa objetivación, siendo que al final el juicio clínico del comité tiene, por supuesto, prevalencia sobre esa herramienta. Nos van a matar si seguimos hablando aquí en lugar de estar tomándonos el vino. Por no hablar de la inteligencia artificial para tomar esa decisión, que no quiero entrar en eso. O sea, que si os parece, concluimos y seguimos la conversación después. Aunque Blanca quería hacer una pregunta, por favor. No, es que lo que ha planteado me ha tocado de lleno, porque mi suegro ha muerto hace 2 meses. Yo solo puedo decir, ha sido en un hospital privado, ha habido una discriminación tremenda por su situación y por su edad,
He tenido que estar bajando a urgencias constantemente, reclamando una atención. La ley del paciente está vacía de contenido hoy en día, eso lo tengo que decir a voz. Vamos, es así, no existe. El Tribunal Constitucional ha dicho que son derechos fundamentales, es mentira, no se aplican como tal. Es perverso el sistema que se está aplicando, mezclado con la inteligencia artificial, que hoy en día es una realidad. Si es una realidad es en el ámbito sanitario. Y está vaciando de contenido todos los derechos fundamentales que tiene un paciente. Eso lo tengo que denunciar de esta manera. Los médicos, además, no se aplican protocolos de inteligencia artificial, de cómo manejar la inteligencia artificial en los hospitales, porque otras cosas no existen. Entonces, no saben los médicos a qué atenerse, si la Alexa Artisador es la que marca el algoritmo o no. Entonces, hay una situación de indefensión tremenda en los hospitales. La intervención humana, que es absolutamente reclamable, porque la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario tendría que ser de alto riesgo, pero no está claro aún, aunque hay un reglamento europeo en esta materia, entre otras cosas porque no existe una normativa interna española que recoja si en todos los casos hay riesgo, se trata de sistemas de inteligencia artificial generativa con un impacto de riesgo alto. Entonces, por lo tanto, en muchos casos no existe intervención humana y decide el algoritmo. Y el médico no sabe si seguir el algoritmo o no. Entonces, es una situación muy grave. Muy grave. Y esto lo dejo aquí porque yo creo que es una materia muy complicada, muy delicada, pero desde luego tiene que ser objeto de las clínicas jurídicas y tiene que ser objeto de todo lo que aquí se ha ido planteando. Entonces, bueno, creo que en memoria de mi suegro y en memoria de todas las personas que están en esa situación, que son muchas, que me emociono porque ha sido muy gordo lo que hemos vivido, bueno, pues creo que tenemos que ese tema, que no mirar para atrás, no mirar no pensar o no confiar en la amabilidad de los extraños, como en la película Un tranvía llamado Deseo, no sé si la habéis visto, si no os la recomiendo, de Blanche, dice, hay que siempre confiar en la amabilidad de los extraños. No se puede confiar en la amabilidad de los extraños. Hay que exigir los derechos, conocer qué derechos tenemos y exigirlos. Y para eso estamos los profesores que trabajamos en clínicas jurídicas, para que cualquier jurista no pueda mirar a otro lado aunque no vaya, lo defienda. Exactamente igual que si fuera su padre o su abuelo. Entonces, bueno, ahí quería dejar. De hecho, Blanca, nosotros acabamos de crear precisamente un proyecto que os puede contar Carmen Pombo de derechos humanos e inteligencia artificial, justo precisamente por probablemente eso. Pues, si os parece bien, cerramos para poder tomar algo. Leire, por favor, ¿querías decir algo en relación con el año que viene? No, yo la verdad es que difícilmente se puede cerrar mejor, Blanca, que yo también en días como hoy me acuerdo de mi padre y creo que, pues, por cerrar con un enfoque positivo, ¿no? En realidad son tales las situaciones de discriminación y hay tanto trabajo por hacer, lo hemos visto, lo que hemos tratado de ilustrar es hasta qué punto, ¿no? Este fenómeno es muy complejo, muy multifactorial, ni siquiera entre ambas fundaciones, ¿no? Cuando hablábamos del tema de la segunda mesa, de la vulnerabilidad, cómo enfocarlo, ¿no? Hemos trabajado mucho, hemos estudiado mucho, hay mucho trabajo por hacer y lo que queríamos es traeros, ¿no? Ideas, herramientas, que se inicie con esto el debate, no aspirábamos a más, es muy ambicioso y que continúe, ¿no? Y que continúe con muchos más proyectos colaborativos, como hemos visto. Quien de verdad tenga interés en alguno de los temas que hemos planteado, que lo hable ahora, con ese enfoque más propositivo también, ¿no? Desde la proactividad, desde el conocimiento que aportáis las entidades y bueno, podría decir mil cosas, pero en realidad en lo que quiero hacer hincapié es en el agradecimiento por lo que aportáis cada uno. De esto vive nuestro trabajo y por esto estamos aquí, de ahí el entusiasmo. Realmente nos creemos lo que hacemos muchísimo, ambas fundaciones, cada cual desde su perspectiva, y animaros a seguir colaborando, ¿no? A responder esa encuesta que parece una chorrada, lo que se dice siempre, ¿no? Pero esas son las pistas que nos dejáis para orientarnos en el trabajo.
en saber un poco por dónde tenemos que ir guiándonos y también que llaméis a nuestras puertas, las clínicas jurídicas. Con vosotros trabajamos mucho, pero se puede hacer mucho más. Aquí estáis en representación del tercer sector, abogacía, mundo clínico y otros tantos, y ambas fundaciones estamos aquí, como bien decía Emilio, pues básicamente al servicio, ¿no? De lo que se pueda necesitar, de cómo se pueda necesitar, y nada, hay que seguir con la misma ilusión de siempre, en el café, en el vino y con todo lo demás. Sí, ahora Amar Dragauste nos ha preparado un catering que tenéis no aquí dentro, sino nos han dejado hacerlo fuera para estar un poco más, bueno, no sé, un rato un poco más distendido, así que encantados a todos. El año que viene pues volveremos a trabajar sobre esto y en el entretanto pues ya sabéis dónde están nuestras puertas, así que muchas gracias.